Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Marcos capítulo 9, versículo 2 en adelante. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantados, dice. Entonces vino una nube que les hizo sombra. Y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Gracias le damos en esta hora por esta palabra, Señor, que tendremos para compartir con nuestros hermanos y hermanas. Le rogamos y le suplicamos, usted nos guíe, nos dirija, para que podamos a través de esta palabra, Señor, encontrar su propósito para nuestra vida. Gracias por lo que hoy usted nos entregará y por lo que hoy recibiremos. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse, Dios le bendiga. Hemos estado ya por largos meses hablando acerca de los milagros de Jesús. Y este vendría a ser el tema número 28 en esta serie. Y hoy vamos a estar hablando acerca de la transfiguración de Jesús. La transfiguración de Jesús. Jesús lo que hizo fue decirle a sus discípulos que se disponía a tomar el camino del sufrimiento, a tomar el camino de la muerte, y les plantea entonces que ese es el único medio posible para establecer el reino de Dios en un mundo pecador. También Él les invitó a seguirle, aunque deberían tener en cuenta que ellos mismos tendrían que perder su propia vida si querían salvarla para el reino de Dios. Entonces, en esta ocasión, nuestro Señor Jesucristo de alguna forma compensa, y lo digo así, compensa la dureza de sus palabras hacia sus discípulos, ministrándoles un adelanto de la gloria de su reino. Es como decir, ¿cómo sería el reino de Dios? Al mismo tiempo, el recuerdo de esta manifestación de la majestad de Jesús
Serviría también para compensar, por supuesto, el momento en que lo vieran en completa humillación sobre una cruz, que es lo que vendría para el Señor Jesús. Lo que Jesús se proponía entonces era de alguna manera fortalecer la fe de sus discípulos y también la fe de los creyentes de otras generaciones como la nuestra, que sin duda nosotros nos fortalecemos al leer estas palabras, porque por medio de esta manifestación nosotros sabemos que las palabras de Jesús son reales. Recordemos que Pedro mismo en su segunda carta, él vuelve a recordar el momento en que estuvieron en el monte de la transfiguración. O sea, este no es tan solo un hecho de que Marcos lo señaló y dijo eso, sino que también Pedro lo recuerda, y de alguna manera esto les convenció de que el Jesús crucificado volvería un día en gloria y majestad. Pedro lo dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18, dice: porque no os hemos dado a conocer, dice, el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia o desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros, Pedro dice, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. O sea, lo que Pedro aquí relata es que él vio, experimentó y estuvo allí. No tan solo Marcos lo dice. Por supuesto, Pedro recibe aquí una fuerte impresión. Es impactado al ver el rostro transfigurado de nuestro Señor Jesucristo, una ropa transformada, no sé cómo explicarlo, habiendo sido tan blanca. Pero según nos dice, por supuesto, lo que más le impactó a Pedro fue la declaración: este es mi Hijo amado, a Él oíd. Recordemos algo: 6 días antes, Pedro, el mismo Pedro que estaba aquí, había reprendido al Señor Jesús cuando les habló de sus sufrimientos y de su muerte en la cruz del Calvario. Para él, todo aquello no podía formar parte de los planes de Dios. O sea, Pedro dice: no puede ser que nuestro Mesías sea un Mesías sufridor y venga a morir por nosotros. Pero cuando está en el monte, la voz del Padre es tan clara para Pedro, tan contundente, mostrando por supuesto esa completa complacencia con la obra que el Hijo de Dios llevaba a cabo. Y esto entonces le lleva a Pedro a una plena convicción de lo que Jesús de alguna manera ya les había anunciado anteriormente, y que era entonces el plan de Dios para el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. Por lo tanto, Cristo no solo moriría, sino que también resucitaría. Y más aún, Cristo vendría en gloria y majestad con la honra del Padre, que Pedro de alguna manera alcanzó a ver en el monte de la transfiguración. O sea, lo que Pedro y los discípulos que estaban con él vieron fue impresionante, extraordinario. Es importante destacar aquí, hermanos, que solo 3 discípulos vieron esta manifestación de la gloria del Señor Jesús. Solo 3 discípulos. Y la verdad,
siendo muy honesto, tengo que decirlo, cuánto necesitamos nosotros tener una percepción espiritual del Señor Jesucristo glorificado. Todos hemos conocido y de alguna manera hemos estudiado y hemos aprendido de ese niño Jesús que nació en un pesebre. Todos hemos leído y hemos estudiado acerca del Salvador muriendo en la cruz. Pero cuán necesario es que nosotros le veamos tal como Él es hoy, glorificado. Yo quiero remarcar aquí que quizás el propósito de subir al monte de la transfiguración para Jesús no era hacer un acto espectacular, un acto teatral, un acto hollywoodense para impresionar a sus discípulos. La razón por la cual quizás el Señor, por supuesto, hace esto es simplemente porque aquí vemos fenómenos que podríamos llamarles sobrenaturales. Fenómenos sobrenaturales o no habituales, si lo podríamos decir de esa manera también. En primer lugar, lo que notamos en esta escritura es que el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció, dice, como el sol. Esto nos impresiona. En segundo lugar, los vestidos de nuestro Señor Jesucristo se tornaron tan blancos como la luz, o tan blancos que ningún lavador sobre esta tierra los podría dejar de esa manera. En tercer lugar, aparecen, escuche bien, dos personas importantes del Antiguo Testamento hablando con Jesús: Moisés representando la ley y Elías representando a los profetas. Impresionante. Cuarto lugar, aparece una nube muy especial. Y si ese día no había nubes, con mayor realidad entonces sería especial, sería una sorpresa que apareciera una nube. Ahora, si las había, esta nube se movía de una manera muy diferente a las otras. Esto de por sí es un fenómeno extraño, ¿no? Que sin ninguna duda nos daría mucho que pensar viendo una nube que se mueve. Sabemos que las nubes se mueven, las vemos, ¿no? Pero tienen su movimiento muy lento, pero esta se movía muy rápido. A veces durante tormentas hemos visto nubes que se mueven en direcciones distintas debido a las corrientes del aire que están soplando y que las está llevando y las envuelve, pero esta nube se mueve como si tuviera control remoto, como si alguien la estuviera moviendo a su antojo. A eso me refiero. En quinto lugar, es que se oye una voz desde la nube, y esa voz dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. O sea, esto es extraordinario. El sexto elemento que vemos aquí es que hay una conversación entre las tres personas en la que se habla, por supuesto, del tema de su salida, o sea, la cual iba a cumplir el Señor Jesús en Jerusalén, la partida o la muerte en la cruz. Entonces están hablando acerca de la salida o el éxodo, es decir, de la muerte y crucifixión de Cristo. Si miramos aquí, dos de los personajes más importantes del Antiguo Testamento están interesados en lo que va a suceder con nuestro Señor Jesucristo y lo que Él va a hacer. Y aquí es donde nosotros miramos esta historia y vemos a nuestro Señor Jesucristo transfigurarse delante de los discípulos. Ellos están allí y Jesús se transfigura delante de sus discípulos. Marcos dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto.
¿Y qué dice ahí? Y se transfiguró delante de ellos. La pregunta que yo me hago aquí es, Jesús tenía 12 discípulos. ¿Dónde estaban los otros 9? Es un hecho que se quedaron abajo del monte, ¿no? Los 3 que subieron tuvieron una clase sobre las glorias y las excelencias del Señor Jesucristo. Una clase extraordinaria. Los 9 que se quedaron, de acuerdo a la historia, van a tratar inútilmente de curar a un joven lunático, con la consecuencia, por supuesto, de un fracaso completo. Eso es lo que nos dice la Biblia. Pero aquellos 3, los mismos que de alguna manera, cuando nosotros revisamos la escritura, son los que escogió el Señor Jesús, por ejemplo, para resucitar a la hija de Jairo, quien estaba allí: Pedro, Juan y Jacobo. Los mismos que llevaría a estar con él en el huerto de Getsemaní: Pedro, Juan y Jacobo. Uno piensa entonces que la razón por la que el Señor Jesús escoge a estos 3 y no a los otros 9, de alguna manera, si escoge a Pedro, Juan y Jacobo, entonces quizás podría ser que ellos tenían un discernimiento espiritual mayor que los otros. Quizás ellos tenían un deseo más intenso de estar con el Señor Jesús. También posiblemente es que el Señor los escogiera o los eligiera a estos 3 porque tenían una sensibilidad espiritual más refinada, más fina. Ahora, Jesús sin duda sabe, hermano querido, que todo lo que hay en el corazón del hombre está a su disposición, en el sentido de que Él lo conoce absolutamente todo. Y es un hecho de que el Señor no iba a permitir, por ejemplo, que Judas Iscariote viera su gloria. Eso es como echarle las perlas a los puercos. Ahora, si usted y yo hubiéramos estado allí en aquel tiempo, cuando Marcos escribe esto, y nosotros hubiéramos sido los discípulos del Señor Jesús, yo no soy Pedro, no soy Juan, no soy Jacobo, posiblemente uno de los otros discípulos, tampoco soy Judas. Por lo menos ya puedo escoger los otros. Me quedan 8. Pero la pregunta aquí es: ¿hubiéramos sido de los escogidos por Jesús para subir al monte con Él? ¿Lo hubiera llevado el Señor Jesús a usted al monte para transfigurarse delante de usted? De alguna manera yo me imagino que los que no subieron fue quizás por poca disposición. Quizás también el Señor Jesús sabía que no eran muy sacrificados, incluso algunos medios flojos para subir el monte. Tienen que haber estado cansados. Por último, el maestro quizás, cuando llevó a esos 3 discípulos, sencillamente los llevó porque quiso llevarlos. Y como nadie preguntó a dónde iban o si podía ir, nadie más fue. Yo los dejo pensando un ratito, ¿no? No se preocupe, trate de meterse en esa historia y póngase usted como uno de los discípulos ahí. Ahora, los 9 se relajaron y decidieron esperar a que volvieran. ¿Dónde está el Señor? Está en el monte con Pedro, Juan y Jacobo. Tienen que estar orando. Tienen que estar orando. Y ellos se relajaron.
Quizás usted hubiera dicho: Señor, yo estoy cansado porque la verdad el día fue muy largo, trabajé duro y no tengo ganas de subir el monte. Yo sé que algunos terminaron este día agotados, cansados. ¿Hay alguien cansado aquí hoy día? Soy el único. Terminamos un día agotado, cansado. Y posiblemente no tenemos el ánimo, las ganas como para subir más encima un monte y buscar esas cosas espirituales que a veces ni siquiera las entendemos. Y seguro más de algunos de ustedes diría: bueno, no se preocupe, suban ustedes, nosotros de aquí abajo lo acompañamos en la oración. Nosotros oramos por ustedes. Ahora, muchas veces, hermano querido, nos pasa que nos perdemos lindas bendiciones por nuestra falta de interés y por nuestra falta de agilidad, o sea, pereza espiritual. Somos muy perezosos espiritualmente. Eso es como cuando te propones: me voy a levantar de madrugada a orar. Y el Señor todavía te espera. Y eso fue el año pasado, pues imagínate. O sea, esta es una realidad. Somos perezosos, poco interesados en las cosas espirituales. Entonces, Marcos comienza a relatar acá, y Marcos dice que los vestidos, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. Wow. Muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. ¿Se fija? Aquí yo veo que Marcos de alguna manera tiene un poquito de dificultad para expresar cómo fueron esas vestiduras o cómo se pusieron tan blancas. Primero nos dice que son resplandecientes, luego nos dice o nos hace una comparación como media inesperada al decir muy blancos, tan blancos que ningún lavador de la tierra los puede dejar así. Yo creo que lo que quiere decir Marcos allí es que nunca he visto algo tan blanco como eso. De un color increíble. Porque la luz, claro, procedía del interior de Jesús. Eso es lo que nosotros sabemos. Que todo lo que estaba dentro de Jesús fluyó hacia afuera. ¿Te imaginas todo lo tuyo fluyendo hacia afuera? ¿Cómo sería? ¿Qué color? No. Todo lo tuyo fluyendo, todo lo que está dentro de ti fluyendo hacia afuera. Todo lo de Cristo fluyó hacia afuera y sus vestiduras fueron tan blancas, su rostro tan resplandeciente. Fue algo increíble porque todo venía de su interior con una blancura tan brillante, tan perfecta, que nadie en la tierra podría lograr esa blancura. Yo sé que aquí hay hermanas que son expertas en el lavado y que posiblemente la ropa blanca le queda blanca, pero aún así no podrían dejarlas como Jesús las tenía. Por muy modernos que sean los utensilios que usted esté hoy día utilizando, por muy moderno que sea todo, ¿cómo se le llama eso? El detergente que utilice. Ahora, este pasaje, hermano querido, de la transfiguración se relata en los evangelios sinópticos, que como ya hemos dicho y como hemos aprendido, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y en especial Lucas añade una porción importante en este mismo episodio. Lucas en el capítulo 9, versículo 29 dice: y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco
y resplandeciente. Aquí el énfasis de Lucas está en el rostro. Mira esto. Es extraordinario. Yo sé que usted ha tenido la experiencia, por supuesto, yo sé que los que están casados, levanten la mano los casados, casadas. Ok. Usted sabe cuando su esposa le ama, cuando su esposo le ama. Porque ese rostro, aunque no sea un rostro hermoso, no estoy hablando de hermosura de rostro, qué piel, qué ojos, qué nariz, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que uno cuando mira ese rostro de aquella persona a la cual usted ama y que lo ama usted sabe que allí hay amor hacia usted. ¿Me está escuchando? Hay sentimientos de amor hacia nosotros. Y eso es una realidad. Mateo relata este evento en el capítulo 17 y nos da el detalle de que su cara resplandeció, o sea, era tan luminosa que era similar, dice, a la del sol. Imagínate. El sol es el astro que produce la mayor luz sobre la tierra, una cantidad de luz que no podemos imaginar siquiera. Nosotros, claro que sí, a veces nos vanagloriamos un poco con una linterna que compramos. Dice, esta sí que es linterna, mira, mira, 50 metros, 100 metros, ¡wow! Extraordinario, esta sí que es linterna. A eso es lo que llegamos. Pero el sol ilumina miles y millones de kilómetros con una intensidad que nosotros no podemos igualar de ninguna manera. Entonces nos podemos preguntar aquí, ¿por qué el rostro del Señor Jesucristo está resplandeciendo como el sol? Y la respuesta no es que Dios quiera que su Hijo muestre un aspecto de tipo teatral o fantástico en esto. De ninguna manera. El rostro del Señor Jesús es como el sol que expresa su gloria, inescudriñable, impenetrable. O sea, la gloria del Señor, hermano querido, es algo extraordinario, es algo inmenso. Usted y yo ni siquiera sabemos de eso todavía. Nosotros hemos experimentado la presencia de Dios en nuestra vida, el toque del Espíritu Santo en nuestra vida. Hemos sido tocados por la mano de Dios, pero estar en la gloria de Dios, creo que ninguno todavía ha podido estar allí. Recuerda lo que le pasó a Juan en la isla de Pasmo cuando se encontró frente a Jesús. Dice, cuando lo vi, dice, caí como muerto a sus pies. Aquí yo no he visto que nadie caiga como muerto. El día que veamos la gloria de, yo sé que nosotros los evangélicos siempre estamos diciendo, hoy día, hermano, fue la gloria de Dios. ¿Cómo estuvo el culto? La gloria de Dios cayó. Y parece que nosotros le ponemos color nomás. Porque si fuera la gloria de Dios, hermano querido, ¿usted cree que quedaría como es? ¿Usted cree que no cambiaría? ¿Usted cree que su pensamiento, su vida no sería diferente si usted viera la gloria de Dios? Dice que el rostro del Señor brillaba como el sol cuando resplandece con su fuerza. Entonces aquí los discípulos tienen, hermano querido, una visión de Jesucristo con la gloria que le pertenece a Jesús como el eterno Hijo de Dios. Esta historia es fascinante. Yo la he predicado muchas veces en evangelismo y pareciera que aquí debemos hacer algo similar, pero no, quiero detenerme, quiero profundizar, quiero tratar de extraer más profundo todavía.
Aquí aparece Elías y Moisés, aparecen al lado de Jesús. Marcos dice, y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces el hecho que estos dos personajes estén al lado de Jesús no es una casualidad. Ellos estaban evidenciando algo al estar ahí. O sea, la aparición de Moisés y Elías es una demostración por medio de una prueba, por supuesto, que hay vida después de la muerte. Oh, allí aparecieron ellos, Moisés y Elías, estaban vivos. Este pasaje nos sirve para ver la gloria que Dios tiene reservada para aquellos que le han servido. Recuerde usted que el apóstol Juan también corroboró esta misma verdad cuando escribe allí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 y 3, y dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Mira lo que dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado todavía lo que hemos de ser. Amén. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Mira, esto es extraordinario, hermano. Y agrega: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué es lo que hace? Se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea, aquí justo enfrente de ellos, de los discípulos, vieron la evidencia de una vida más allá de esta. Cuando ellos vieron a Moisés y vieron a Elías, yo quiero que entienda esto, por favor. Estaba ahí Pedro, Juan y Jacobo, ¿ok? ¿De acuerdo? Moisés ya había pasado, ya Moisés había muerto, o en otras palabras había desaparecido. Bueno, no importa. Hacía 1400 años. 1400 años atrás había partido Moisés. Elías había sido arrebatado en un carro de fuego 900 años antes. O sea, esto es como ver a mi abuelito. Yo, pues, ¿me entiende? O sea, que de repente llega su abuelo a conversar con usted. El tatarabuelo. Y todos los O sea, ellos habían desaparecido. Recuerde, Moisés había muerto, nadie ha encontrado su cuerpo. Elías había sido arrebatado en un carro de fuego. 1400 años Moisés, 900 años Elías. Y ahí estaban al lado de Jesús conversando como si nada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto a Pedro, Juan y Jacobo les da la confianza en lo que Jesús hablaba cuando Él hablaba de la resurrección. O sea, si Jesús decía que Él era la resurrección y la vida, y que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá, estaba diciendo la verdad, porque ahí estaba Moisés y Elías, y llevaban tantos años muertos y ahí estaban. Oh, Jesús. Elías representa a los profetas y Moisés representa a la ley. Es una forma de plantearlo solamente. Ahora, esos dos personajes son muy importantes en la historia de Israel. Por un lado, tenemos que recordar que la ley fue dada a Israel por medio de ¿quién? De Moisés. Y que Elías era un buen representante de los profetas de la antigüedad. Entonces, desde este punto de vista, podemos decir que la obra de Cristo se disponía a realizarse en la cruz. Era el cumplimiento de
todo lo que en anterioridad se había dicho de él o se había anunciado, ya sea por la ley y por los profetas. Todo estaba cumpliéndose. Recordemos lo que Lucas escribe, capítulo 24, versículos 25 al 27. Dice: entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahí estaba Moisés y Elías. Observe usted que Moisés y Elías tienen algo en común que es interesante y que no hay en el día de hoy un sepulcro de ninguno de ellos, ni de Moisés ni de Elías. Moisés murió y el cuerpo, por supuesto, lo escondió Dios. Eso es lo que creemos por la palabra de Dios. Recuerde que Judas escribe, capítulo 1, versículo 9, dice: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino dijo: el Señor te reprenda. Recuerde que el diablo quería agarrar el cuerpo de Moisés, pero no, Dios no lo dejó. El cuerpo de Elías tampoco fue sepultado. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que subió al cielo en un carro de fuego. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 11, ¿qué dice? Y aconteció que yendo Elías y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Entonces aquí creemos que Moisés simboliza a los creyentes que van a morir y ser enterrados esperando la venida del Señor Jesucristo. Si usted se muere, no se preocupe, el Señor lo despierta como a Moisés. Amén. Y Elías simboliza a los creyentes que van a ser arrebatados para recibir al Señor en el aire y que no van a pasar por las puertas de la muerte. O sea, por los dos lados estamos asegurados. Moisés y Elías entonces representan dos formas diferentes de entrar en el reino de los cielos: los muertos en Cristo y los que serán arrebatados. Moisés lo hizo por medio de la muerte, mientras que Elías fue llevado al cielo sin tener que morir. O sea, nosotros estamos aquí en este sentido viendo la transfiguración, y cuando vemos a Moisés y Elías, usted no puede pasar por alto eso. Usted tiene que analizarlo. Entonces tiene un porqué y un para qué. Por lo tanto, el Señor le está gritando a usted y a mí: esta es la esperanza para ti. Si mueres en Cristo, resucitarás como Moisés. Si te llevo en el arrebatamiento, te llevaré como Elías. Ahora, sé que en estos tiempos sigue muriendo la gente, y es verdad, ¿no? Y muchos creyentes están entrando a la gloria por medio de la muerte, pero otros tenemos la esperanza de ser arrebatados cuando el Señor Jesucristo venga. Recuerda lo que dice Pablo. Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué dice ahí? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí hay muchas características que podemos estudiar de Moisés y Elías también.
Moisés y Elías de alguna manera reflejan a todos aquellos que en este mundo son menospreciados, perseguidos, despreciados de alguna forma, ¿no? Pero todo eso cambiará cuando el Señor se manifieste, cuando la gloria de Dios se manifieste. Todos recordamos la cantidad de críticas que recibió Moisés durante su ministerio cuando llevaba al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, o cómo Elías tuvo que permanecer escondido por mucho tiempo huyendo de esa impía Jezabel que quería matarlo. Sin embargo, ahora están en la gloria acompañando a Jesús. Esto es extraordinario. Pero aquí tenemos una cosa media triste, ¿no? En medio de toda esta historia extraordinaria, maravillosa, siempre nosotros metemos las patas, los pies, echamos a perder las cosas a veces. Y aquí viene Pedro con su oferta necia. Cuando Marcos escribe allí en el capítulo 9, versículos 5 y 6, habla de esto y dice: entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Y qué dice ahí? Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. ¿Qué le pasaría a usted si viera la gloria de Dios, hermano? No, yo sé, yo danzo como David, danzo. No sé, hermano. Porque nosotros tenemos un concepto de la gloria de Dios que es toda una bendición. Pero mira, cuando tú ves a hombres de Dios como Isaías, entonces la realidad es que quizás no hemos entendido totalmente lo que nosotros realmente pedimos. Pedro aquí estaba pensando, todos pensamos, ¿no? Es un hecho, todos pensamos. Usted tiene su pensamiento, su idea, su filosofía, su concepto. Todos tenemos una forma de pensar. Y Pedro tiene que haber pensado y dice: oh, que está lindo esto aquí, aleluya. Si Pedro era como usted, bendito sea el Señor. ¿Me entiende? Si era más fanático que usted, aleluya, gloria a Dios, bendito sea su nombre. Qué agradable, qué placentero, qué extraordinario estar aquí en este monte. Nada menos que con nuestro maestro y además con Moisés y Elías. Esto es como decir: cállate. O sea, extraordinario, único. Pero mira esto. Pedro vio a Jesús en su gloria. Y él quizás, estoy analizando, quizás dijo para sí mismo: qué bueno que Jesús se olvidó de todo ese asunto de padecer, de sufrir el rechazo, de ser crucificado. Porque ahí cuando Pedro lo vio, hermano querido, con la tremenda gloria manifestada, Moisés y Elías ahí, dijo: aquí se armó. Aquí se armó, aquí sí que se armó. Pero no solo lo pensó, sino que viene y le dice a su maestro: construyamos algunas enramadas para que podamos vivir de esta manera aquí, Jesús, para que te quedes aquí arriba, glorificado todo el tiempo. En otras palabras, Pedro quería evitar a toda costa que Jesús fuera a Jerusalén. Y Pedro tiene que haber pensado: si nos quedamos aquí arriba en el monte, todo va a estar bien. ¿Quién se va a atrever a venir aquí a discutir con el maestro si está Elías? Ese que mandó que cayera fuego y consumiera a los soldados. Si vienen a arrestar a Jesús, de seguro Elías lo defiende. ¿Y quién se va a atrever a discutir con Moisés? Le tira unas pocas plagas. Piensa por un momento. Pero Pedro no sabía lo que hablaba. Lo hacía porque tenía miedo, estaba asustado.
Estaba atemorizado. ¿Cuántas veces nosotros, hermano querido, hacemos exactamente lo mismo? Hablamos sin saber lo que decimos. O hablamos simplemente lo que tiene sentido desde el punto de vista humano, nuestro punto de vista, pero no necesariamente desde el punto de vista de Dios. Muy a menudo nosotros nos metemos en problemas cuando hablamos de la misma manera que Pedro, sin saber lo que decimos. Pedro, cuando menciona esto, al mencionar hacer 3 enramadas, ¿qué estaba haciendo? Usted ya lo sabe, pero tengo que explicárselo. Pedro estaba poniendo a Jesús al mismo nivel equitativo con Elías y Moisés. Él dijo una enramada para cada uno. Pero Jesús no era Moisés. Jesús no era Elías. Jesús era el Hijo de Dios. Y ahí es donde se oye la voz del cielo. ¿Te fijas? Eso es como, ¿cómo se le llama? Un charchazo de Dios a Pedro por la tontera que dijo. Y le pegó un palmetazo y le dijo: "Estás tonteando. Venía a darte las de espiritual aquí". ¿Se fija o no? Porque claro, nuestra opinión, si yo fuera el pastor, si yo fuera el predicador, si yo fuera. Gracias a Dios que no eres. Entonces dice, vino una nube, Marcos 9, versículos 7 y 8. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando eso sucedió, dice aquí, y luego de esta voz, cuando miraron no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. ¿Sabe? A través de toda la escritura, una nube siempre está de alguna manera simbolizando la presencia de Dios. Comenzando por supuesto con la columna de nube que había para guiar a Israel. ¿Se acuerda usted en el desierto? Para que el desierto no los calcinara, en otras palabras, en ese lugar. Entonces la nube que cubrió el monte de Sinaí también, cuando Moisés subió a buscar las tablas de la ley, cuando él fue al encuentro de Dios. O sea, los ejemplos de la presencia de Dios con nubes son muy numerosos para ponerlos por todas partes. Están en todos lados. Entonces en el monte de la transfiguración, la nube los cubrió, dice. Los cubrió. Y Dios habló desde la nube y dijo: este es mi Hijo amado. Son casi las mismas palabras que les dijo, o que Dios dijo en el bautismo de Jesús. ¿Se recuerda usted? Excepto que en el bautismo Dios se dirigió a Jesús, mientras aquí en este monte se dirige a los discípulos. Por eso añadió: a él oíd. Tiene que entender esto, hermano. Quizás aquí hay algo mucho más profundo de lo que nosotros imaginamos, y quizás no logremos aún entenderlo porque, claro, no estamos en la mente de Pedro, Juan o Jacobo. Pero entienda esto, por favor. Ellos desde la infancia, estos discípulos habían sido enseñados a honrar especialmente las palabras de Moisés y las palabras de Elías. Ahora, la voz de entre la nube les dice que escuchen ¿a quién? A Jesús. Mira esto. No es que Moisés y Elías ya no sean importantes, sino que Jesús es de tan tremenda importancia que los eclipsa. O sea, Moisés y Elías comparado con Jesús no son nada. Por eso Dios dice: a él oíd. Aquí hay una hermosa enseñanza en estas palabras.
Hoy día escuchamos tantas voces, hermano querido, y todas las voces que oímos parecen sabias, atractivas, eruditas. Las columnas que se escriben muchas veces en las redes sociales, comentaristas, analistas, políticos, gurús religiosos, celebridades, motivadores, en fin, todo tipo de gente. Nos prometen salud, nos prometen riqueza, nos prometen felicidad, pero raramente cumplen sus promesas y frecuentemente nos llevan a la ruina. Pero aquí lo que Dios está diciendo es que hay una voz confiable. En medio de todo este caos, en medio de todo este mundo, en medio de toda la presión que existe, en medio de todo lo que el diablo está tratando de hacer, hay una voz confiable. La voz de entre la nube dice: siempre podemos confiar en Jesús, a Él oíd. O sea, Jesús es el único que puede ayudarte. Jesús es el único que puede guiarte. ¿Sabes cuántos corazones rotos, cuántas familias destruidas, cuántas vidas rotas podrían evitarse si le hiciéramos caso a Jesús? Hay gente que se ha arrepentido de no haber oído a Jesús. Y hoy también se nos dice a nosotros: a Él oíd. Los discípulos necesitaban escuchar esto. ¿Sabe? El sendero que Jesús iba a tomar es tan diferente de sus expectativas, de lo que ellos anhelaban, de lo que ellos deseaban, que no podían aceptar las palabras de Jesús. Y por eso el Señor Jesús tuvo que llevarlos al monte, para que vieran su gloria, para que lograran entender que no había peligro, que no había drama, porque Jesús hablaba, dice que los iba a resucitar. Recuerde que Él también resucitó a Lázaro de entre los muertos y ellos también lo vieron, pero aún así no lograban entender. Es interesante notar que justo antes de la transfiguración Jesús sanó a un ciego, y muy poco después de la transfiguración sanó a otro ciego. Sin embargo, los discípulos continúan sin ver, sin oír, sin escuchar. Usted puede venir al culto, puede venir a la iglesia, puede asistir, puede congregarse, puede reunirse, pero increíblemente todavía no ve. Todavía no lo escucha, todavía está sin oírlo. La pregunta que nos hacemos es: ¿cuándo ellos lograron entender? Solamente después de la resurrección. Ellos lograron entender el camino a la gloria, que ese camino a la gloria es a través del sufrimiento y el sacrificio. Repentinamente los discípulos miran alrededor y ven que Elías y Moisés se habían ido, ya no estaban. Solamente Jesús estaba allí. Y ahí, cuando Elías y Moisés ya no estaban, sencillamente queda el testimonio de ellos, del Hijo de Dios. Ya no se necesita Moisés y Elías. Hoy día, como creyentes, necesitamos percibir en nuestros corazones algo más de la gloria, algo más de la majestad del Señor Jesucristo. Hermano querido, déjame decirte esto, y te lo digo con todo mi corazón: Jesús es suficiente. No necesitamos el tarot, no necesitamos la adivinación, no necesitamos amuletos, no necesitamos pulseras de la suerte, no necesitamos astrología, no necesitamos numerología, no necesitamos signos zodiacales. No necesitamos nada de eso. Necesitamos a Cristo. Y si lo tenemos a Él, entonces lo tenemos todo.
Con Cristo tenemos el acceso al Padre. Y eso es suficiente. Déjame terminar. Marcos dice, versículo 9: y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Qué difícil debe haber sido para los discípulos bajar del monte después de la experiencia de esta presencia de Elías y Moisés y de escuchar la voz de Dios desde la nube encima del monte. Imagínate, tremenda experiencia. Pero aquí nos enseña también que no siempre vivimos en la cima del monte. Es necesario descender al mundo cotidiano, al mundo de trabajo, al mundo laboral, a las responsabilidades y a la gente de todos los días. Y no vas a poder llegar contándole la experiencia que tuviste en el monte, porque esa experiencia fue para el monte. Así que por mucho que te sientas espiritual, no vas a ganar absolutamente nada con contarle a todos las experiencias espirituales que has tenido, porque llegará un momento en donde estés no en el monte, sino en la llanura, en donde tus problemas te van a ahogar, en donde tus dificultades te van a presionar. Esa gloria anticipada en la transfiguración que los discípulos experimentaron no era solo para Jesús. Por la misericordia y la gracia sublime de Dios, nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, también seremos glorificados un día. La transfiguración nos debe llenar de gozo a nosotros, ya que en ella vemos, hermano querido, nuestra redención prometida y nuestra redención cumplida. O sea, anticipamos nuestra gloria futura junto a Jesús. Nuestro Señor y Salvador muestra a los discípulos y a nosotros a través de este pasaje bíblico que lo que Él promete se cumple. Unidos a Él por medio de la fe, nosotros también somos hijos de Dios, en quienes el Padre se complace. Esos discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprender plenamente lo que habían experimentado. Eso les dio la seguridad, esa seguridad que necesitaban después de escuchar la terrible noticia de su muerte, que Jesús había muerto en la cruz. Por eso es que cuando las mujeres le dijeron que no estaba, ellos corrieron a la tumba. Ese día en la cruz el Señor Dios fortaleció a su Hijo. En esa transfiguración el Señor fortaleció a Jesús para que siguiera camino a Jerusalén, y lo fortaleció hasta la cruz, ya que la muerte le esperaba. Pero esto era necesario cumplirlo. Era parte de los propósitos de Dios, los cuales Él había traído a cumplir a esta tierra. Y la voz del mismo Padre lo confirmó. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo es una evidencia del cuidado de Jesús por nosotros. Recuerda lo que pasó allí. Moisés y Elías hablaban con Jesús sobre su muerte en la cruz, y luego Jesús quedó solo, porque Él tenía que sufrir, tenía que morir por la culpa de nuestros pecados, por la culpa de nuestra maldad. La transfiguración entonces nos asegura su amor, nos asegura su cuidado. Jesús pudo haber escapado, Jesús pudo haber huido, pero se quedó para sufrir, se quedó para morir por nosotros. Eso nos asegura su amor eterno.
asumió mi culpa, asumió tu culpa, para que pudiéramos ser restaurados en una relación con Dios real y genuina. Hoy tú y yo, hermano querido, podemos entonces, gracias a Jesús, tener comunión con el Padre. Hoy más que nunca necesitamos tener una experiencia especial con Jesús. Porque aunque vengamos cientos de veces a la iglesia, si no vives una experiencia especial con Jesús, entonces nunca lograrás entender las promesas de Dios. Tu vida estará siendo enfrentada constantemente a problemas y dificultades, los cuales muchas veces no podrás lidiar con ellos. Solo Jesús es suficiente. Solo Jesús puede ayudarte. Solo Jesús puede sostenerte. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.